siempre reservado para predicar. No voy a decir lo que se me antoja, porque si fuera así, mis antojos no se les van a beneficiar, sino un tema distinto de la palabra del Señor. Y entonces, al llegar este último domingo del año, dije, Dios, ¿qué pones en mi corazón para dar al pueblo? Hemos hablado de mucho en los últimos 52 domingos, pero yo creo que hay un tema que no he tocado en todo el año, por lo menos no de forma explícita. Lo hemos mencionado, por supuesto. Yo creo que es un tema que necesitamos escuchar. Y no quisiera que terminara el año sin yo decir, por lo menos prediqué de ese tema durante un domingo en el año. Abran sus Biblias a Lucas 16. Lucas 16, y leeremos una historia verdadera dada por el Señor Jesucristo. Si tengo una sola petición antes de iniciar, es que usted preste mucha atención a la palabra del Señor y a la voz de su servidor. No porque me creo mucho, más bien yo creo que Dios puede hablarnos a través de su palabra y usa mensajeros para exhortarnos, para reguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Así que quien quiera que sea el predicador, preste la debida atención a la palabra de Dios primeramente y luego al mensajero que Dios está utilizando. Lucas 16, póngase de pie una vez más si pueden hacerlo y leeremos versos 19 al 31. Lucas 16, versos 19 al 31. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males más ahora. Este es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Oremos. Padre Celestial, tenemos en nuestra posesión, en nuestras manos, en nuestro regazo, la santa palabra del Señor. De esto estamos seguros, que es inspirada y es preservada hasta traducir nuestro idioma, para que recibamos el mayor provecho, Señor. Y creemos todo lo que está escrito en tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, ahora a atender a estas santas palabras, esta historia verdadera que tú mismo dijo hace muchos años, pero aún sigue siendo relevante hoy en día. Padre, el tema que quisiera abarcar tal vez no es el tema favorito de ningún cristiano. Honestamente es un tema horripilante. Sin embargo, está en tu santa palabra porque es necesario que se predique de este tema. Así que dame, Señor, la sobriedad para poder predicar de este tema, predicar las santas palabras de Cristo de una forma contundente, para que cualquier oyente, mi Dios, que no te conozca como Salvador personal, que no esté asegurado de que un día esté en la gloria, hoy día pueda ser convencido por tu Santo Espíritu y por tu palabra
Señor, de su necesidad de un Salvador personal. Y antemano te damos la gracia, Señor, por lo que vas a hacer. En nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta historia que Cristo narró sobre el hombre rico y Lázaro nos enseña sobre una de las doctrinas más detestables en la estima de los incrédulos. O sea, muchos incrédulos que detestan siquiera escuchar esta palabra y esta doctrina que vamos a hablar en el día de hoy. Y aún entre los que profesan el cristianismo, esta doctrina está siendo abandonada por multitudes. Sin embargo, las palabras de Cristo permanecen. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y todo lo que Cristo enseñó, mis hermanos, es verdadero. La veracidad de cualquier doctrina no es determinada por su popularidad, ni siquiera porque yo lo puedo razonar en mi mente, sino es determinada, veraz o no, si encuentra prueba en la palabra de Dios. Jesús trata con el tema del destino de los condenados, de los no arrepentidos. Y estaba luchando como yo intitulaba el mensaje, no porque sea tan importante, pero siempre se pone un título, por lo menos cuando lo suben al internet ponen un título ahí y todo. Estaba pensando, ¿de qué nos habla esta historia? Por supuesto, nos habla de dos lugares muy distintos. Nos habla de dos hombres muy diferentes. Nos habla de Cristo, nos habla de Abraham, nos habla de las Escrituras. Y todo eso sería un tema apropiado, un título apropiado. Pero yo puse por título el destino de los no arrepentidos. Y ese destino encontramos claramente en la Biblia como el infierno. Jesucristo trata con el tema del destino de los condenados en esta historia, pero en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas también. Punto es, en toda la Biblia, el que hablaba más del infierno, sorprendentemente, era Cristo Jesús. Ahora, él hablaba del cielo, por supuesto, pero Cristo, entre más que cualquier otro autor de la Biblia, más que Pedro, más que Pablo, más que Juan, más que Santiago, gracias mi hermana, hablaba del infierno. 9 veces en Mateo y 2 veces en Lucas utilizó la palabra infierno. Ahora, aunque esta doctrina no es agradable pensar en la existencia verdadera de un infierno, no tenemos derecho, ni yo como su pastor, ni usted como oyente, de esquivar las verdades que los seres humanos necesitan escuchar. Todo lo que está en la Biblia, mis hermanos, es para nuestro bien. Lo que es positivo y escuchar del cielo, y qué buen mensaje dio el hermano Michael hace un par de semanas del cielo, ¿verdad? La eterna morada de los hijos de Dios. Hoy es el otro lado de la moneda. Hoy es el destino de los no arrepentidos. Así que vamos a seguir por esta historia de forma expositiva, leyendo un poquito, haciendo comentario, así tal como está escrito. Primeramente, Cristo nos da una introducción. Y la introducción se encuentra en versos 19 y 20. La introducción es a dos hombres muy distintos. Primeramente encontramos un hombre rico. Su nombre no es dado. No es tan importante su nombre. Basta con ver los detalles que Cristo da de su vida. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora bien, antes de entrar en el desglose de esta historia, es muy importante entender el contexto. Más bien ver la audiencia con quien Cristo está hablando. Cristo en verso 13, Lucas 16, verso 13, habló de la imposibilidad de servir a dos señores. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. ¿Y a quién dijo esto? Verso 14.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. O sea, Cristo dijo esta historia a un grupo de personas, tal como el hombre en la historia. Tal vez algunas personas ricas por sí y otras personas que soñaban ser gente rica. Gente avara, gente codiciosa de obtener las más posesiones posibles. A ese grupo Cristo está hablando. Y él muy sabiamente cuenta una historia. Ahora bien, permíteme aclarar esto. Cuando yo digo historia, no estoy diciendo cuento de hadas. No estoy diciendo mito, siquiera estoy diciendo parábola. Hay algunas personas, predicadores, incluso los que imprimen Biblias, que entienden que es una parábola. Tal vez en su Biblia, arriba de Lucas 16, dice parábola del hombre rico y Lázaro. Eso no es parte de la escritura. Eso es el pensamiento del editor. Porque la gente cree que se puede decir que es una parábola, entonces la doctrina del infierno ya es simbólico, ¿verdad? No hay un lugar verdadero llamado el infierno. Así que para descartar esa noción de que es una parábola nada más, y no significa lo que dice, por favor acompáñame a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Tal vez dice, ¿qué tiene que ver Ezequiel con Lucas? Pues ya van a ver. Ezequiel 20. Versículo 45 al 49. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía y derrama tu palabra hacia la parte austral y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Y dirás al bosque del mediodía, oye palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Paremos ahí. Ezequiel, profeta de Dios, es mandado por Dios a predicar un mensaje que involucra un fuego que no se apagará. Un fuego en el cual no solamente se va a consumir árboles, sino personas. Miren verso 49. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Interesante. Cuando Ezequiel habló de un fuego que no se apaga, que va a consumir árboles, va a consumir personas, las gentes decían, no, hombre, él está hablando de una parábola, está hablando de una semejanza, realmente no hay un fuego que nunca se va a apagar. Es interesante, mis hermanos, que el mismo concepto existe hoy en día de gentes que quieren tomar Lucas 16 como una parábola, como algo simbólico. Y tal como diríamos a Ezequiel tiene toda la razón lo que él predicó. Ezequiel no está hablando de ningún fuego simbólico, sino algo literal. Así es también Lucas 16. Vuelvan ahí a Lucas 16. La introducción de los dos hombres. Primeramente, hallamos el hombre rico. Y nos cuenta, mis hermanos, de las grandes riquezas que él tenía. Sus riquezas se manifestaban en dos cosas. Primeramente, en su vestuario. Dice que él se vestía de lino fino y púrpura. Ahora bien, no hay nada malo con vestirse de lino fino. Hermano Carlos y yo tenemos un chiste de hace años, ¿verdad, hermano? Hace más de una década. Él tiene a veces, se pone una camisa púrpura y pantalones blancos. Y siempre que lo veo, digo, había un hombre que se vestía de púrpura y lino fino. Pero gracias a Dios, él no va al mismo destino que el hombre rico en Lucas 16. No hay nada malo con vestirse de lino fino y púrpura. Es más, si quieren anotarlo, hay en Éxodo 39, 27. Los sacerdotes se vestían, ¿saben de qué? De lino fino. En Proverbios 31, 22, la mujer virtuosa buscaba vestimenta de lino fino y púrpura para su hogar.
En Esther 8, versículo 15, la ropa de realeza era lino fino y púrpura. Así que no podemos insinuar más allá de lo que está escrito, aparte de que este hombre con sus riquezas disfrutaba de ropa costosa, lino fino y púrpura. Ahora, aparte de eso, dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Esplendidez es magnífico, dotado de singular excelencia. Es decir, que este hombre comía, no comía su maruchan o la sopa instantánea, nada por el estilo. Este hombre comía de la mejor comida que existía. Ahora bien, si usted come maruchan, no se sienta mal, no era una ofensa. Solo para decir que este hombre comía buena comida. Ahora, tal vez uno logra un día al año por mi cumpleaños, mi aniversario, por Navidad, compro una buena comida. Voy a un restaurante o busco una buena carne y me la aso. Qué rico un pescado tal vez. Pero no se da el gusto de los días. Y no por falta no por falta de ganas. Hay ganas de comer bien todos los días. Pero a veces hay falta de recursos para hacerlo. Este hombre se vestía bien todos los días y comía bien, hacía banquete. Ahora bien, permíteme, no leamos más allá de lo que está escrito. No hay nada malo con hacer un banquete. Es más, si está convidando gente, está compartiendo, pues mejor aún. Qué bendición de parte de Dios. Cristo no nos da otros detalles de los banquetes. No dice que era una orgía, no dice que era de algo exagerado, simplemente comía bien, un banquete con esplendidez. Y ya que Cristo no da más detalles de eso, no especulemos pensando que la razón por la cual él fue al infierno era por su dinero, o era por su ropa, o era por su comida. Porque les digo, si tú llegas a esa conclusión, perdiste todo el punto de la historia. Este hombre rico no fue al infierno ni por su cuenta bancaria, porque ¿sabe quién? ¿Quién más está en la historia que era un hombre rico? Abraham. Y Abraham no estuvo en el infierno. David, un hombre riquísimo, no está en el infierno. Él no fue al infierno por ser un hombre rico, ni por su ropa, ni por su comida. Seguimos con la introducción. Verso 20 habla de un mendigo llamado Lázaro, por lo menos su nombre es dado, Lázaro. Ahora, un mendigo es uno que pide limosnas. Puede estar en la calle, en la esquina, puede tocar puertas pidiendo dinero, puede, de cualquier forma busca un poco de dinero, un poco de comida. Es un mendigo. ¿Cómo llegó a ser mendigo? Lo sabemos. Ahora, bíblicamente, hay varias formas en que uno puede llegar a ser un mendigo. Una forma podría ser que uno tiene alguna discapacidad. Vemos mendigos ciegos en la Biblia, mendigos cojos en la Biblia, que no podían trabajar y hacían lo que podían hacer. Y qué bueno, ¿verdad? A veces uno puede ser mendigo por algún accidente que haya tenido. Uno hasta pudiera ser mendigo porque simplemente no quiere trabajar y lo encuentra más fácil mendigar. No estoy entre ellos, pero de eso existen. No nos dice Cristo cómo Lázaro llegó a ser un mendigo. Así que basta con decir que cualquiera que haya sido el motivo de su escasez de dinero, no tiene nada que ver con cómo él llegó a estar en un lugar muy diferente que el hombre rico. Ahora bien, aparte de su falta de dinero, dice en versículo 20 que era lleno de llagas, úlceras. Ahora bien, ¿cómo él llegó a tener las llagas? Bueno, bíblicamente encontramos en Levítico 13 y 14 llaga de lepra. Así que pudiera ser, es nada más una posibilidad, que haya tenido lepra. Puede ser. También en Salmo 38:5 se nos habla el salmista de que tenía llagas a causa de su locura. ¿Alguien sabe lo que es la locura de David? Cuando se metió con Betsabé, una enfermedad sexual. Ahora bien, en cuanto a Lázaro,
No sé si era por lepra, no sé si era por una canita al aire. Yo no sé cómo este hombre llegó a tener estas llagas, pero las tuvo. Ahora, en su condición humilde, sin dinero, sin salud, tenía que depender de la ayuda humanitaria, de quien le pudiera dar algo. Y encontramos que este hombre no tuvo quien se preocupara por él, porque ni siquiera podía comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Verso 21 conmigo. Deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Qué triste. El único consuelo que él tuvo, un poco de alivio, que venían los perros y le lamían las llagas, tal vez un poco de alivio. Pero en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto a que alguien se preocupara por él, está totalmente ausente del pasaje. Así que dos hombres cuyas vidas no podían ser más distintas. Un hombre que vivía con todos los lujos del mundo, el hombre rico. Buena salud, buenos doctores, posesiones, amigos, familia, por un lado. Y el hombre mendigo, Lázaro, sin dinero y sin salud. Sigue la historia, versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Encontramos la expiración. Expiraron los dos. Fallecieron los dos. Cristo cuenta la muerte de ambos, posiblemente en proximidad del tiempo el uno al otro. Como está en el pasaje, murió el mendigo y también murió el rico, dando a entender que tal vez un par de días, una semana, en fin, ambos murieron. Y esta verdad ha de ser entendida por todos nosotros, que sin importar tu estatus económico, sin importar tu estado de salud, la muerte viene a todos. Lean conmigo Romanos capítulo 5, por favor, Romanos capítulo 5. Quiero dejar esta verdad muy, pero muy clara. Lázaro no murió porque era más pecador que el hombre rico, ni viceversa. Ambos murieron por la entrada del pecado al mundo. Romanos 5, verso 12 dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, solo hubieran dos excepciones a esta regla. Dos hombres que no murieron. Uno de ellos, Enoc, y el otro, Elías. Muy correcto. Aparte de eso, todos los hombres y mujeres que han vivido han expirado. Algunos con más de 100 años. En tiempos de Noé, de 900 años. Y algunos, lamentablemente, con días de vida, horas de vida. Y es triste cuando pasa eso. ¿Y por qué existe la muerte? Porque entró el pecado al mundo. Dice Pablo claramente. Como existe el pecado, existe también el dolor, existe la muerte. Ahora bien, vamos a pensar en cómo murieron estos dos hombres. Cristo no dice que uno murió por un accidente, el otro murió por enfermedad. No nos dice. Y las circunstancias alrededor de la muerte pueden variar bastante. Pero por lo general, vamos a pensar en el mendigo, Lázaro, y el hombre rico. Ahí está el mendigo con sus llagas, infección, todo lo que va acompañado con heridas abiertas y un perro que viene a lamerle, un perro que come su propio vómito, no para ser asqueroso, pero sabemos eso, ¿verdad? Ya está el perro lambiendo a Lázaro. ¿Cómo no se va a enfermar más? Y se muere. ¿Ustedes creen que los mejores doctores del mundo atendieron a Lázaro para tratar con él?
¿Creen que alguien buscó a lo lejos un ungüento especial para tratar de ayudar a Lázaro? Que lo atendieron en el mejor hospital del mundo para hacer lo que fuese posible por Lázaro. Yo estoy seguro que Lázaro murió en el mismo lugar donde había estado por tantos años, en alguna esquina, en la puerta de la casa del rico, en cualquier lugar donde pudiese encontrar un poco de ayuda humanitaria. Y cuando él murió, por lo visto nadie hizo duelo. No había una ceremonia muy ostentosa de que, mire, el gran Lázaro ha fallecido y vamos a tener 30 días de luto por Lázaro. Y un ataúd bien hermoso, una sepultura que ni digamos. No, hombre. Es interesante que Cristo ni siquiera menciona que Lázaro haya sido sepultado. Lo dice en cuanto al rico, no en cuanto al mendigo. ¿Cuántas personas no han muerto en la historia de la humanidad sin siquiera alguien que les diera una sepultura honrosa? Si se mueren en la calle, bueno, échalos a un lado, porque las fieras vengan a deshacerse de ellos. Es Lázaro, la muerte de un hombre pobre. Ahora, ¿cómo es la muerte de un hombre rico? Ahora, si tú tienes tanto dinero, tantas riquezas, comes bien, te vistes bien, obviamente tienes dinero para tener los mejores médicos del mundo, los mejores tratamientos que existen. Cuando este hombre, no sé si fue el instante o fue una enfermedad, pero supongamos que él se sentía que algo no estaba bien, cualquier médico hubiera sido buscado para tratar con el hombre rico. Ningún gasto fue escatimado para tratar de salvar la vida del hombre rico. Y sabemos que existe una gran diferencia entre el trato médico que recibe un rico y un poderoso comparado con un mendigo. ¿O realmente creen que si se enferma el presidente y usted con la misma enfermedad, que la van a tratar igual? No, nadie cree eso. Ni debemos de creerlo. No va a pasar. Los ricos y poderosos tienen acceso a lo mejor. Pero ¿sabe qué? Aún así, la muerte vino a ambos. Se muere el hombre rico. Cantidad de dinero gastado en tratar de salvar su vida. ¿Y ahora qué? Bueno, lo que le toca, una ceremonia ostentosa. Estaba viendo cuánto se ha gastado en diferentes funerales. Estaba viendo cuando falleció la reina Elizabeth de Inglaterra hace unos cuantos años, gastaron $190 millones en su ceremonia, en su funeral. Wow. Y uno queja porque hay que aportar un poquito, porque unos 5,000 o 8,000 o 10,000, ¿verdad? En la casa fúnebre. $190 millones, si mal no recuerdo. Sin duda, el hombre rico tuvo caballos reales jalando su carroza con su ataúd, una sepultura bien adornada, plañidores contratados para llorar. Luto hicieron por él muchos días. O sea, tanto la forma en que ambos murieron era muy diferente, el trato que recibieron y hasta en su sepultura, porque sí, él fue sepultado, dice verso 22, el rico fue sepultado. Pero al fin del día, ambos cuerpos fríos eran carentes de alma y espíritu. Uno en una tumba con todas las especies, la mirra, como escucharon en el drama, la mirra, que hablamos el martes pasado, simboliza la muerte y era para preparar un cuerpo para la sepultura. El hombre rico, bien preservado, y como Lázaro, medio comido por fieras y medio descompuesto. Ambos cuerpos no tenían ni alma ni espíritu. Y se cumplió en sus vidas lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Vimos la introducción, vimos la expiración y ahora miren la ubicación, verso 23. Ya leímos el 22, ¿verdad? 23. El infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Interesante que la historia de estos hombres no termina con su muerte.
A veces, en la Biblia, si es del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, se cuenta el nacimiento del individuo, sus proezas, lo que haya hecho, lo que haya logrado, esto y lo otro, y luego fulano murió de tal edad. Y es el fin de ellos. Pero con Cristo y lo que Él está contando y enseñando, es apenas el principio. Apenas el principio. Hebreos 9:27. Vayan allá, por favor. Con su lugar en Lucas, siempre. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Cristo contesta la pregunta clásica de todas las edades, que es, ¿qué hay? ¿O hay algo después de la muerte? Sociedades y culturas por antaños han preguntado, ¿qué hay después de la muerte? Los egipcios pensaron que sus bienes les podrían aprovechar en la vida más allá. Por eso fueron sepultados con sus tesoros en las pirámides de Egipto. Cristo nos dice que sí, hay algo después de la muerte. Se llama el juicio. Aquel que piensa que la muerte ya es el final, te mueres y ya, como dicen así vulgarmente, comida de gusanos. Cristo dice, no. Ahora, tu cuerpo sí, vuelve al polvo, del cual fue tomado. Pero tu espíritu y tu alma, no. Hay algo después de la muerte. Y en esta enseñanza de Cristo encontramos dos lugares muy diferentes. Primeramente, Lázaro, en verso 22, fue llevado al seno de Abraham. Ahora bien, más que el nombre propio de un lugar, o sea, no existía una ciudad llamada seno de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Un hombre? ¿Cuál es su seno? Su seno. Encontramos en Juan capítulo 13, creo que es, donde Juan, el apóstol, se acostaba en el seno, en el pecho de Jesús. Habla de una posición de cercanía con él. Así que más importante que el nombre propio de un lugar, encontramos que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Sabe el problema? Bueno, no el problema, pero la verdad. Abraham había fallecido hace miles de años. En Génesis 25, verso 8, Abraham falleció. No era contemporáneo con Lázaro. No, hombre. Ni siquiera el cuerpo de Abraham existió más. Era puro polvo. Volvió al polvo. Pero vayan a Génesis 25, 8, porque hay una frase muy interesante en la muerte de Abraham. Génesis 25, versículo 8. Dice, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Interesante. Fallece Abraham y no es el fin de Abraham, es el fin de su cuerpo, pero es unido a su pueblo. Cuando encontramos que el mendigo Lázaro se muere, es llevado por los ángeles a donde está Abraham. Ahora bien, pregunta lógica, ¿dónde estaba Abraham? Vayan a Mateo capítulo 8, también dicho por Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 11. Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué implica estar con Abraham? Porque antes, si yo no sé nada de la Biblia, vengo aquí por primera vez, el pastor habla del infierno, habla del seno de Abraham, ¿de qué está hablando? Bueno, si no sabes nada, tienes que entender quién era Abraham para saber si ese lugar, a donde fue el mendigo, es un buen lugar o no. Bueno, Lucas 18, siguiente página de ahí donde estaban, Lucas 18, verso 9. Perdón, Lucas 19, 8, estaba al revés.
Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Y Jesús le dijo: hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Interesante. Los hijos de Abraham tienen salvación. Disfrutan la salvación. Cristo dijo a Zaqueo, un hombre que había sido malo, pero se arrepintió. Y cuando se arrepintió, la salvación llegó a su casa y él también es hijo de Abraham. Ahora bien, Romanos 4, porque realmente tienes que entender quién era Abraham. Y luego de entender eso, si yo quiero estar donde Abraham está, necesito hacer lo que él hizo. Romanos 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Abraham creyó a Dios. Y por poner su fe en Dios, por creer en Dios, Dios se lo atribuyó a justicia. Bajan hasta el versículo 9. Ahora, voy a leer, no se vayan a confundir. Yo sé que hay mucha repetición de palabras aquí en estos versículos, pero muy importante entender lo que le está explicando el apóstol Pablo. Romanos 4, 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también la incircuncisión? Descanso ahí. Bíblicamente, cuando habla de la circuncisión, está hablando del pueblo judío y la incircuncisión del pueblo gentil. La pregunta que Pablo hace es la bienaventuranza de qué? De que mis pecados son perdonados, verso 7. Que el Señor no me impute pecado, verso 8. ¿Es para judíos o es para gentiles? Verso 9 continúa. Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. Ahora, según yo sé, y no lo puedo probar contundentemente, pero yo no creo que sea hijo de Abraham. Por lo menos mis ancestros no creo que hayan sido judíos. Y los suyos tampoco. Yo no puedo trazar mi linaje, Abraham. Entonces, bueno, qué triste. No nací como descendiente de Abraham. Ya no puedo caer en esta categoría de redimidos. No. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Sabe qué? Abraham no nació en la circuncisión. ¿Se acuerdan? Él era un pagano de Ur de los Caldeos. No conocía de Jehová Dios. Luego de obedecer el llamado de Dios, muchos años después, Dios le dio el sello de la circuncisión. Pero el momento en que él creyó en Dios y Dios se lo contó por justicia, él no había sido circuncidado aún. Y eso es importante porque deja un precedente muy, muy bueno para nosotros. Como él fue justificado antes de la circuncisión, usted y yo no tenemos que ser judíos para ser justificados. Versículo 11. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo la incircuncisión, para que fuese padre, oiga, de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Estoy tomando tiempo para mostrar esto, porque hay mucha falsa y mala enseñanza de Lucas 16. Lázaro no fue al paraíso. Lázaro no fue al cielo porque había sido pobre en su vida y había sido afligido en su vida. Lázaro fue al lugar donde estaba Abraham. ¿Sabe por qué? Porque siguió las pisadas de fe que antes
Abraham había trazado. Abraham es un tremendo ejemplo de fe, que él creyó en esperanza contra esperanza, una imposibilidad, le dijo Dios, y él dijo, yo lo creo, yo lo creo. Y por él creer en la palabra de Dios, Dios le justificó y deja un precedente. Cualquier persona que sigue las pisadas de fe, ¿sabe qué? Se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muy importante entender eso. Abraham es padre de los que son justificados por la fe. Así que Lázaro estaba en buena compañía. Estaba entre ellos que murieron en fe. Vuelvan a Lucas 16. Ahora, no es el propósito en este mensaje. Sería más un estudio más profundo. Cosa que no estamos haciendo hoy por el tiempo. Pero ¿dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. El corazón de la tierra. Corazón de la tierra. Si usted mira Mateo 12, Cristo cuando fue sepultado, murió y fue sepultado, dijo, como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón, centro de la tierra. Y ese lugar tiene un nombre propio, paraíso. ¿Cómo lo sé? Jesús dijo al ladrón en la cruz que se arrepintió, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Así que en el centro de la tierra existía el paraíso. Un lado para todos los que murieron antes de que Cristo muriera y resucitara. Todos los justos que murieron del Antiguo Testamento estaban ahí con Abraham, ahí en el seno de Abraham. El otro lado, el infierno, donde los impíos, los malos, los no arrepentidos estuvieron. Cuando Cristo resucitó a los muertos, dice Efesios capítulo 4, que Él llevó cautivo a la cautividad. Todo ese grupo de personas esperando el Mesías, esperando la redención de sus pecados, fueron llevados del centro de la tierra, del paraíso, a la gloria, a los cielos donde están hasta el día de hoy. Los que estaban en el infierno, siguen en el infierno. Su posición geográfica no ha cambiado. Un día cambiará. Todavía no. Lucas 16, versículo 23. Aquí está la otra ubicación. En el infierno. Usted usa la 60, dice Hades. ¿Qué es Hades? Hades es infierno. Pero es una palabra griega, ni es español. Solamente lo pusieron letras españolas, pero no es una traducción. Traducción es infierno. Pero Hades es el infierno. Algunos dicen, Hades es la sepultura. Bueno, explíqueme en qué sepultura hay tormentos y llama y fuego. Porque así alegan los testigos de Jehová, para que sepan. No, Hades es nada más el Seol, el sepulcro. No es así. Abre cualquier sepultura por aquí, cualquier parte del mundo, y no va a encontrar llamas y tormentos y sufrimiento eterno. El infierno lo encuentras. Ahí lo encuentras. Él alzó sus ojos en el infierno. ¿Sabe qué? El dinero que este hombre había adquirido en su vida no le fue útil en el más allá. Salmo 49, por favor. Salmo 49. Salmo 49. Hay un mal que se ve, se ha visto. Y es cuando personas creen que por su dinero o por su fama, que eso les va a servir de provecho en el más allá. Salmista dice, Salmo 49, versos 6 al 8. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Ahora bien, tenemos nosotros un detalle muy importante en el Nuevo Testamento acerca de la redención del hombre. Y sí, es de gran precio. ¿Cuánto es la redención? ¿Cuánto vale la redención del hombre? El apóstol Pedro dice, la sangre
preciosa del Cordero de Dios es nuestra redención. Ninguna cantidad de oro, plata, piedras preciosas puede redimir al hombre. Y este hombre rico se dio cuenta, pero muy tarde. Cuando alzó sus ojos al infierno, su cuerpo, hay un ataúd ahí en la tierra. ¿Dónde lo sepultaron? ¿Dónde le endecharon por muchos días? Y su alma y su espíritu sufriendo en este lugar que Cristo llama el infierno. Sigan conmigo en Mateo capítulo 5. Cristo no tuvo pelos en la lengua para hablar del infierno. Pudiera haber un predicador de hoy en día que tiene miedo de mencionar el infierno. Cristo no fue uno de ellos. Puede haber personas cobardes a hablar del destino final de los no arrepentidos, pero Cristo no era uno de ellos. Cristo hablaba contundentemente de este lugar llamado el infierno del fuego. Mateo 5:22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Mateo capítulo 10, Cristo lo llamó infierno del fuego. Nada simbólico, nada figurativo, un ardiente fuego del infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo lo llama una destrucción del alma y del cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 18, sigue conmigo, Mateo capítulo 18, su versículo 9. ¿Qué decía Cristo acerca del fuego del infierno? Dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échale de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Las palabras de Cristo son fuertes, son severas y deben ser alarmantes para cualquier persona que no ha hecho lo que hizo Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro? Siguió las pisadas de Abraham. Siguió las pisadas de ese hombre que reconoció que fuera del perdón de Dios no hay vida eterna. Fuera de la gracia y misericordia del Señor en mi vida no hay esperanza eterna. En Mateo 23:33, Cristo habla del juicio del infierno. Es un juicio, es destrucción, es fuego eterno. Y dice en Apocalipsis que no va para mejor. Apocalipsis capítulo 20, por favor. Sin ofender los guatemaltecos. Hay una frase que a veces dice que él fue de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Les digo algo. El hombre rico en el infierno y todos los que están ahí ahora no van a permanecer ahí para siempre. Están ahí y el hombre rico tiene ya más de 2000 años mínimo de estar allí. Pero un día saldrá. Dice, ¿dónde va a ir? ¿Ya otra vez a la tierra? ¿Será reencarnado? ¿Podrá llegar a la gloria después de sufrir tanto? De Guatemala a Guatepeor. Apocalipsis 20, versículo 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si el fuego del infierno no era suficiente, los tormentos del infierno no eran suficientes, el apóstol Juan, que vio el futuro para todos nosotros, dice que un día saldrán del infierno para ser juzgados una vez más y ahí serán lanzados en su lugar permanente. Mucho peor que el infierno. Es el lago de fuego. Hace años me acuerdo, estaba en la República Dominicana predicando y el pastor que me había invitado habló al final y dijo, era incorrecto, pero lo dijo. Dijo, el infierno es más o menos, pero el lago de fuego, eso sí es malo. No es más o menos y malo, es malo y peor que malo. Peor. No hay nada más o menos sobre el infierno. Vuelven a Lucas 16. Lucas 16,
¿Cuál es la condición? Ya vimos la ubicación, ¿verdad? El infierno y el paraíso. Infierno y allí acompañado de Abraham. Dos lugares muy distintos. ¿Qué tal la condición en esos lugares? Versos 24 y 25. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que soy atormentado en esta llama. La condición del hombre rico es dado. En el infierno el hombre rico estaba en tormentos. Versos 23, 24, 25 y 28 menciona los tormentos de este hombre. En Mateo 25, 46, el tormento del fuego eterno es comparado, contrastado con la vida eterna. Mis hermanos, es un tormento con fuego y azufre y es eterno. Ahora bien, usted dice, fuego eterno, pero yo conozco el cuerpo humano. Si es sujetado al fuego, aunque sea por 3 horas, en un fuego abierto, se va a quemar, ya deja de existir. Y debido a eso, algunas personas se deshacen de la noción del pecado como algo literal. Pregunta, mis hermanos, el Dios creador que puede crear la vida de nada, puede ser lo que Él quiera, obviamente, lo que Él quiera. Pero aparte de eso, la destrucción del infierno es del alma y del cuerpo. Así que no pueden pensar que, bueno, tal como el cuerpo se destruye, el alma también. Es un tormento eterno. Existe un pensamiento de aniquilación que ya se deshace. No, eso tampoco es bíblico. Es un sufrimiento eterno. En Apocalipsis 14, 10 y 11 dice que el fuego, el humo de su tormento sube para siempre, jamás. Nunca termina. El gusano de ellos no se muere y el fuego no se apaga, dice Marcos 9, 44, 46 y 48. Cristo dice 3 veces que es un fuego eterno. Y ahí está el hombre rico pidiendo aunque sea un poco de alivio por una gota de agua. Y ni aún eso le sería concedido. Él pidió misericordia, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ya no era tiempo de misericordia, sino de juicio. ¿Saben lo curioso? En toda la Biblia hay un término que se encuentra muchísimas veces. Es la misericordia. De Génesis al penúltimo libro de la Biblia, Judas. ¿Sabe qué término no aparece, si mi memoria no me falla, en todo el libro de Apocalipsis? La palabra misericordia. ¿Sabe por qué? Porque en los eventos de Apocalipsis la misericordia se ha acabado. Dios es un Dios amante de misericordia. Lo muestra todos los días, dice el profeta Jeremías. Pero cuando uno esté ya en este lugar, o el infierno, o el paraíso, la misericordia que recibiste, o ya la recibiste, o ya la rechazaste. Así que su petición de misericordia era una petición en vano, porque no recibió nada de misericordia. Por otro lado, ¿cómo lo pasó Lázaro? Ahí con Abraham, ahí con Isaac, ahí con Jacob, ahí con Daniel, ahí con todos los patriarcas y buenos hombres del Antiguo Testamento. Dice, verso 25, y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Qué gran contraste. Tú atormentado y para siempre lo será. Y él consolado y para siempre lo será. Anotan ahí porque el tiempo apremia. Isaías 49, verso 13. Jehová ha consolado y ha tenido misericordia. Isaías 52, verso 9. Jehová ha consolado y redimido. Mientras la vida terrenal de Lázaro era escasez, inanición, llagas, dolor y todo eso, era sufrimiento, recibió una eterna consolación que sigue disfrutando hasta el día de hoy. Vemos una separación en este verso, en esta historia, verso 26.
Y además de esto, una grande cima con S, no con C, C ya una parte más alta de un monte, cima con S, un abismo, una gran cavidad, un hueco. Está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Abraham habla de una separación. Explica que Lázaro no puede ir por la gran cima que hay entre ellos. Y ese mismo abismo prohíbe la llegada de personas del infierno para el paraíso, ni del paraíso para el infierno. ¿Y saben lo que se muestra aquí? Ninguna fuerza de voluntad podrá anular el lugar, el destino de los que están en sus distintos lugares. Ninguna fuerza de voluntad en el futuro podrá cambiar los destinos de los que están allí. Si es, no es que pasaría, uno que dice, ¿sabes qué? Estoy cansado del cielo, voy al infierno a visitar un rato. No, eso no se puede hacer. Y los que están en el infierno jamás podrán salir de ahí para llegar al cielo. Una separación ya permanente. ¿Y saben qué? Desde Génesis 1, Dios es un Dios que separa cosas. ¿A poco nos separó la luz de las tinieblas? ¿Y a poco no somos llamados hijos de luz? ¿Y los no arrepentidos, los no salvos, hijos de las tinieblas? Esa separación, mis hermanos, no es temporal, es permanente. La puerta de misericordia se ha cerrado para un rico. Verso 27-28. Vemos una petición aquí. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, después de no recibir misericordia para sí mismo, y es interesante, él mismo no pidió salir. Creo que entendió que era el final. Él pidió alivio, pero no pidió salir. Cuando Abraham dice, ni eso es posible que tenga alivio ahí, dice, bueno, pido por mi familia. Tengo 5 hermanos que están vivos, no están aquí conmigo. Y yo quiero que envíes a Lázaro como mensajero, como embajador, para testificar a mis hermanos. Así dice verso 28. Ahora bien, miren esto, es tremendo. Este hombre rico no era como algunos de hoy en día. No era un calvinista. El calvinista alega que los destinos de cada uno son determinados. Dios decide quién va al cielo y quién va al infierno. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. El hombre rico no creyó eso. El hombre rico correctamente entendió que sus hermanos, sus 5 hermanos que tenían vida todavía, estaban en rumbo. Iban a caer en el mismo lugar que él, a menos que alguien fuera a testificarles. Y si Lázaro, por ejemplo, les fuera a testificar, dice él, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entendió. Ellos no tienen que estar aquí. Como van ahora, van a hacerme compañía, pero yo no quiero eso. Yo quiero que alguien les testifique, y mejor si es Lázaro. Dice Abraham, no. Versículo. Ahora, bueno, antes de seguir, ¿qué testimonio podía dar Lázaro? ¿Lázaro? Mis días en el paraíso. Y claro, había mucha gente que compra su libro, ve la película, y el testimonio de un hombre que murió y fue al cielo. Hoy en día sucedía eso, ¿verdad? Dice Abraham, no, eso no va a pasar. Aunque él tendría tal vez un testimonio contundente y muchas personas tal vez escuchen ese testimonio, no va a pasar. No va a pasar. Es interesante que el hombre atormentado en la llama no deseó más compañía. A veces cuando uno está sufriendo, por lo menos si hay alguien que también está en lo mismo, dice, bueno, tengo mi compañía, ¿verdad?
tengo una pierna quebrada, pues también los dos cojeamos. Y él entiende mi dolor. Dice el hombre rico, amo mi familia, cada uno de mis 5 hermanos. Y los amo tanto que ni siquiera quiero yo que me hagan compañía aquí. Este lugar es tan horripilante que ni que vengan ellos a hacerme compañía. Mejor que nunca conozcan el lugar donde yo estoy. Mejor que nunca conozcan las llamas eternas del infierno. Mejor que alguien les vaya a testificar. ¿De qué? De cómo no terminar en el lugar donde estoy yo. Hay una objeción. Verso 29. Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham objecciona a la petición del hombre rico, explicándole que sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Ahora bien, Moisés no estaba en vida, tampoco Elías, Eliseo y ninguno de ellos, Jeremías, no, bien fallecido ya. ¿Qué está diciendo Abraham cuando dice que tiene Moisés y los profetas? La palabra. Moisés escribió los 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio. Los profetas también escribieron libros de la Biblia. Abraham dice, Lázaro no va, ningún otro se va, yo no voy, tú no vas. Ellos tienen todo lo que necesitan para esquivar ese lugar llamado el infierno. Lo que necesitan hacer es oír lo que Moisés y los profetas están diciendo. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. ¿Por qué en ellos pensáis que tienen la vida eterna y ellos son los que dan testimonio de mí? Dijo Cristo. Las escrituras, Moisés y los profetas testifican de Jesucristo. El único que puede salvar tu alma, redimirte de tus pecados. Así que no era por falta de acceso a la verdad que los 5 hermanos irían al infierno. Sería por su propia culpa. De no oír lo que los profetas decían. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Abraham, ellos tienen todo lo que necesitan. Hoy en día existe lo mismo. Hay muchos incrédulos que hasta tienen una Biblia en sus casas. Casi en cualquier hotel donde usted vaya. Hoy en día, en Habla Gavete, ¿qué hay? Una Biblia. Tratados por todos lados, rótulos en la carretera que hablan a las gentes de Cristo. Tienen a Moisés y los profetas. Y aún así, esos 5 hermanos, si no escucharan a Moisés y los profetas, iban a terminar allí con su hermano el infierno. Verso 30. Hay una contraobjeción del hombre rico. Dice entonces, dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Dice, no, pues, si Lázaro, ellos conocieron a Lázaro. Si lo ven en vida, van a saber que esto es verdadero, que hay algo más allá de la muerte. Ellos se van a arrepentir. Él pidió un milagro por algo que las escrituras tienen el propósito y la habilidad de cumplir. De producir o provocar arrepentimiento para salvación. Él dijo, Abraham, por mi familia, haz que se aparezca Lázaro y que les testifique algo milagroso. Y así se van a arrepentir. Abraham ya había dicho que eso no era necesario. Ya lo dijo, ¿verdad? En versículo 29. Ellos tienen lo que necesitan para arrepentirse. Tienen las escrituras. Tienen a Marcos 1:15. El primer mensaje de Jesús, ¿sabe qué era? Arrepentíos y creed al evangelio. No por falta de mensaje ni mensajero. Esos 5 hermanos no se habían arrepentido. Dios denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hechos 17, verso 30. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, verso 9. Ahora bien,
estamos esperando hasta el mero final, que es ahora, para ver por qué el hombre rico fue al infierno. Y por qué cualquier persona que ha muerto desde Abel, el primer muerto en toda la Biblia, hasta el día de hoy, por qué cualquier individuo que va al infierno, ¿por qué va al infierno? No porque era rico, no por su lino fino, no por su púrpura, no por su comida, no porque tenía muchos amigos. Él fue al infierno por su misma confesión en verso 30. Yo no hice algo que quiero que mis hermanos hagan. No escuché a los profetas, no escuché a Moisés, no me arrepentí. Y ahora estoy en el destino final de todos los no arrepentidos. Ya no hay escapatorio, aquí voy a estar. Yo hice mi cama, ahora tengo que dormir en ella. Aquí estoy, por no arrepentirme. Verso 31, la conclusión de Cristo. De Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Cristo en su historia da la última palabra a Abraham, que asevera que la misma persona que rechaza el testimonio de las Escrituras es la misma persona que rechazaría la resurrección de los muertos. Dice él, si no creen en lo que Moisés escribió, tampoco creerían, aunque el mismo Lázaro resucitara a los muertos. ¿Saben lo cierto? En Juan 11, Cristo levanta a alguien de los muertos. ¿Y saben cómo se llamaba? Lázaro. ¿Y sabe qué? No todos creyeron en él. Algunos, no todos. ¿Cuál es el punto? Aunque Dios hiciera un milagro a cada persona, que usted ve una persona resucitada, si tú no crees en las Escrituras, en lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron, lo que Jesucristo dijo, tampoco vas a creer para arrepentirse. Y tú también caerás en ese lugar, el destino final de todos los no arrepentidos. Ahora, es importante porque las Escrituras nos hablan de la salvación a través de Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó después del tercer día. Yo no lo he visto. No estoy esperando que se me parezca. Y si usted es una persona que dice, bueno, para yo creer, Cristo se me tiene que aparecer. ¿Sí? Desafía a Dios, rete a Dios y terminarás en el mismo lugar que el hombre rico. El destino final de los no arrepentidos. Dios no te ha prometido ni te ha insinuado que Cristo te va a aparecer físicamente para tú creer en Él. Lo que Él te ha dado es lo mismo que me ha dado a mí, al hombre rico y sus 5 hermanos, a Moisés y a los profetas. Amigo, hermano, la Biblia es muy clara acerca de 2 lugares. Uno es confort, otro es tormento. Ambos son eternos. Y después de la muerte, donde tú vas, ahí te vas a quedar. O para bien o para mal. Dios te ha dicho cómo puedes esquivar ese lugar horrible del infierno. Y es a través de Cristo Jesús. 1 de Juan 5, ya terminamos con esto. Último pasaje. 1 de Juan 5. ¿Cómo te lo puedo poner de la forma más sencilla? ¿Cómo esquivar el destino final de los no arrepentidos, de los no salvos? 1 de Juan 5, versículos 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, paremos ahí. Todos los días recibimos testimonio de los hombres. El pronóstico dice va a caer nieve mañana. Y lo creemos, en parte. Un amigo nos dice algo y lo creemos. El jefe nos dice, lo creemos. Creemos en el testimonio de los hombres. Dice Juan, el testimonio de Dios es mayor. Más confiable es Dios que cualquier hombre. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Sí, de fácil. A los suyos vino, y los suyos no recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Moisés y los profetas te impulsan, te incitan, dicen, cree en Cristo, arrepiéntete, confiesa tus pecados, Cristo te perdona, Cristo te salva. El mensaje es dado. Lo que tú vas a hacer con el mensaje ya es decisión individual. Mi deseo, como el deseo de muchos de mis hermanos aquí, es que usted sea salvo. Dios lo desea. Pero si lo rechazas y no lo quiera Dios, tú te mueres en ese estado. Va a ser compañía del hombre rico. ¿Y sabes qué? Él tampoco va a estar contento que estés con él. Ese hombre que estaba en el infierno, que está en el infierno, dijo, testifíquenles, para que no vengan ellos conmigo. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, tu palabra es una espada de dos filos, es un martillo, dice el libro de Jeremías, que martilla nuestros corazones para ablandarlos y tornarlos a ti de nuevo. Señor, gracias porque en tu misericordia nos hablaste del destino final de los no salvos, los no justificados, los no arrepentidos. Lo hiciste, Señor, con una simplicidad, presentando dos hombres muy distintos, cuyas vidas terrenales eran muy distintas y sus vidas eternas también eran muy distintas. Y al fin de la historia nos dijiste, Señor, cómo evitar ese lugar tan malo, tan horrible como el infierno. Tenemos que hacer caso a lo que Moisés y los profetas decían. Tenemos que creer en Cristo Jesús, que es el tema central de toda la Biblia, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Padre, sabemos que tú das vida eterna a todo aquel que en ti cree. Tu amor es tan grande, es tan inmenso, que hasta el más vil pecador tú lo perdonas si recibe a Cristo Jesús. Padre, los que están aquí en este santuario, los que están escuchando, por otro lado, ahí en internet, Señor, o como sea, tú conoces los corazones. El deseo mío es que todos sean salvos. El deseo mío es que entremos al año nuevo, Señor, con la certidumbre de la salvación. Pero Padre, tú necesitas hacer el trabajo en sus corazones, convencerles de su necesidad de un Salvador y que rompa cualquier obstáculo para que su orgullo sea abatido y que humildemente vengan a Cristo como Salvador. Padre, solo tú puedes hacer eso. Tu mensajero ha dado la palabra. Ahora trabaja en corazones. Los que están aquí, sí, con las cabezas agachadas y ojos cerrados. Lo que me daría más tristeza en todo el mundo es que alguien escuchara el Evangelio y que lo rechazara. O por alguna cosa que haya dicho equivocada, que malentiendan lo que es el Evangelio. A los que están aquí, yo deseo con todo corazón esto, tomar un tiempo privado, mostrarles cómo ser salvo si usted no lo es. Y pregunto a todos los que están aquí, amigos, hermanos, si tú no tienes la seguridad de tu salvación, hoy día te mueres y no sabes si vas al infierno o vas al paraíso, ¿tendría la honestidad de decir, pastor, yo no sé, pero quisiera saber? Levantaría la mano en forma de gesto externo para dejarme saber. Y así puedo orar por ti, así puedo tomar un tiempo privado para mostrarte cómo ser salvo. Hubiera alguien, dice, pastor, yo no sé, y no quiero morir en el infierno, quiero ser salvo. Sería un gozo para mí mostrarle cómo ser salvo. Dios conoce tu corazón.
amigo, hermano, si usted va al cielo o no, asegúrese en lo más profundo de su corazón que Cristo es tu Salvador, que estás confiando en Él para la salvación de su alma. Y si no es así, hasta el día en que te mueras hay tiempo. Lo único que nadie sabe, ni el día ni la hora de su muerte. Así que te aconsejo que acuda a Cristo. Vemos, Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Tu Espíritu Santo será esa voz suave y apacible en los corazones y mentes de todos. Y si hubiera un inconverso aquí, Señor, no le dé tranquilidad ni paz hasta el momento en que él o ella venga al conocimiento de Cristo Jesús. Y así podrá disfrutar del mayor confort que existe en todo el universo, que es la paz de Dios en su vida. Padre, gracias una vez más porque a través de Cristo ese infierno, ese lugar horrible, no es mi destino. Y así es para todos los que a ti acuden. Gracias por esa promesa de la hermosa morada de los hijos de Dios. Paraíso, perfección, gloria y paz. Padre, bendiga a cada hermano y hermana que vino este día. Todos los que nos visitaron también, Señor, bendíceles y llévenos con bien a nuestros lugares. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén.